Hola, hola, ¿cómo están todas las personas de Latinoamérica? Bienvenidos y bienvenidos a la siguiente entrevista. Vamos a tener una gran entrevista hoy día. Bueno, Ana María, como ya pueden ver, la imagen está desde Colombia, y ya nos va a contar dónde va a estar. Va a ser sorpresa. Y yo les cuento que yo estoy en la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile, donde, bueno, lamentablemente anoche estuvo nublado, pero, se vieron en el cielo, en el sur de Chile, se vio bastante auroras boreales, en la ciudad de Punta Arenas principalmente, y se vieron incluso hasta la ciudad de Concepción. Y está viendo en las noticias que, por ejemplo, hace 175 años en Santiago se presenció un fenómeno similar. Así que estamos en presencia de un fenómeno que no pasa recurrentemente. Bueno, al sur de Chile, al sur, o cerca de la Antártica sí pasa este fenómeno, pero no es recurrente verlo acá en el continente. Así que estamos muy contentos, esperamos que hoy día se pueda extender un poco los cielos para ver las auroras boreales. Así que eso les puedo comentar. Bueno, aquí Eduardo Gorrón nos cuenta que lo vi, fue increíble. Así que te envidiamos, Eduardo, así que tenemos mucha, mucha envidia. Y bueno, antes, para no extenderme más, porque para hacer esta entrevista luego, primero quiero mandarle siempre un caluroso saludo a la Universidad de Concepción, sobre todo a la Facultad de Medicina, a su biblioteca, a que siempre nos está apoyando, a la biblioteca en general, a la biblioteca central, a Eduardo, le damos las gracias, que siempre nos facilita los espacios, siempre nos ayuda con la discusión de las distintas actividades, así que agradecemos mucho su participación en este tipo de actividades. También le mandamos un caluroso aplauso, o sea, un caluroso aplauso, un caluroso saludo a todos los estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción, Universidad de Chile y la Universidad Austral. Y también, como no, si le podemos mandar un caluroso saludo aquí apretado de Chile a los distintos estudiantes de Latinoamérica. Por ejemplo, a los estudiantes que están desde la Universidad Nacional de Colombia, la sede Bogotá y Medellín, a la Universidad Antioquia, me cuesta un poco, en Medellín, Universidad del Valle y la Universidad de los Andes en Colombia. Bueno, como siempre, les cuento como siempre que esta entrevista siempre, como todas nuestras entrevistas, está dividida en dos partes. En una primera parte, donde hacemos preguntas, Ana María va a estar allá en Colombia en vivo y en directo haciendo distintas preguntas a nuestro invitado, y posteriormente yo voy a dejar las preguntas en el Zoom y voy a dárselas al doctor Nelson. Así que, Ana María, eh, te doy el pase para que comiences esta entrevista. Hola, aprovecho de Hola saludar a los dos. Fernando. Hola Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho claramente. Bueno, Fernando, ya que mencionas lo de las auroras boreales, hace aproximadamente un año tuvimos en este espacio, Fernando tuvo la oportunidad Sí, de entrevistar a Cari Leletier, una fotógrafa, astrofotógrafa chilena, que es portada en la revista Forbes del último mes. Entonces le mandamos un saludo a Cari si nos está viendo, porque es una chilena muy conocida ahorita en el mundo de la fotografía y portada también de la National Geographic. Cari, un saludo desde Medellín, Antioquia, Colombia. Y hoy nos encontramos aquí en Medellín. Es un honor, doctor, tenerlo en este espacio, en el World Mosquito Program en Medellín, Antioquia. El doctor Néstor Grisales Alzate es egresado de la Universidad de Antioquia, él es biólogo, después viajó al Reino Unido, en donde realizó una maestría en la Escuela de Medicina Tropical en Liverpool. Posteriormente hizo un doctorado en la Escuela de Medicina Tropical también de Liverpool y es un entomólogo y Ana María, el Ana doctor María, venía del aquí. Salvador eh, de una reunión con el Ministerio de Salud del Salvador y con el CDC de Atlanta. Entonces, gracias
doctor, por sacar esta... Doctor, y sin más que el día de hoy, ¿por qué es tan importante el dengue? Para hablar de dengue, ¿podría hablarnos un poco de las cifras en este momento de la enfermedad y que salieron hace poco en la revista The Economist? Salió un artículo hablando de las cifras a nivel mundial de dengue. Cuéntenos un poco, doctor. Claro que sí, Ana María. Buenas tardes. Quiero también saludar a los estudiantes de las universidades chilenas, las universidades colombianas y pues al resto de Latinoamérica que está conectado hoy. La pequeña aclaración, mi nombre es Nelson. Ay, sí, Nelson. No hay problema. Y Nelson. también, pues Nelson. aprovechando el fin de semana, pues quiero felicitar a Disculpen. todas las mamás que están conectadas. Es un fin de semana muy especial para todas las madres, entonces solamente tomarme esos 30 segundos. Pues este año es crítico, se están batiendo todos los récords de transmisión de dengue a nivel de las Américas y a nivel mundial. Solo para entender un poco la magnitud del problema, en el 2000 cuando se comenzaron los reportes sistemáticos de casos de dengue, ese primer año se reportaron 500.000 de casos, 500.000 casos. El año pasado, en el 2023, que fue el año récord de transmisión a nivel mundial, se reportaron 4.5 millones de casos. Entonces, para entender la magnitud, este año es un año récord de transmisión, ya lo sabemos que va a ocurrir, ya la OMS, la OPS lo dijeron, ya llegamos 6.7 millones de casos, solamente en lo que va transcurrido del año, de enero a abril. Entonces, pues es alarmante en términos de cifras. eh, eh, el dengue es una enfermedad que se está transmitiendo más, que se está expandiendo, que le está dando a más personas, que está causando más problemas de salud, que no es una enfermedad con una mortalidad muy alta, pero es un problema significativo para los gobiernos. También los estimados, estos son los casos reportados, pero Ana María, los estimados de un modelo de la Universidad de Oxford de hace más de 10 años decían que había 390 millones de casos anuales y que de esos 390 millones de casos anuales, más de 90 millones presentaban algún grado de sintomatología, desde leve, o sea, un dolorcito de cabeza, hasta grave o hasta la muerte. Entonces, estamos hablando de una subestimación bárbara de todos los casos a nivel mundial y este año es el año récord. Gracias, doctor, por esas cifras que nos presenta. Son un poco preocupantes. De pronto quisiera preguntarle en Latinoamérica, especialmente en el sur del continente, cómo está en este momento Brasil, Argentina, Uruguay y, por supuesto, Chile. Pues este año, como te estaba mencionando, es muy particular para las Américas. Brasil ya lleva unos casos récord, creo que lleva alrededor de 300.000, creo que son 340.000 casos en lo que va del año. Argentina llevaba unos 60.000 casos, que antes no ocurría, o sea, es una figura récord. Y creo que Perú va por los lados de los 20.000. Es decir, son números grandísimos para la parte sur del continente. Ahora, se están presentando unos casos muy particulares. Hay un incremento de la transmisión en Uruguay. En Uruguay normalmente es una transmisión estacional, solamente en los comienzos del año. Pero quiero detenerme un poco en Chile, porque sé que parte de la audiencia es chilena. Y es que en Chile hay transmisión local de casos, autóctona de casos en la isla de Pascua. Allá está el mosquito transmisor, allá hay transmisión, circulación del virus y pues está en las personas. En la parte continental de Chile no hay reportes recientes en los últimos años de transmisión local. Ahora, este año hay un incremento de casos, creo que hay casi 200 casos, 180, todos importados. Esos casos importados suceden cuando una persona viaja al extranjero, se infecta de la enfermedad y vuelve al país. Ahora, cuando no hay transmisión local, pues eso se queda ahí. La persona va al médico, el caso se soluciona y listo. Sin embargo, este año ya he leído reportes de que se han encontrado poblaciones del mosquito de Sellite, el principal transmisor, en algunas regiones, en la región del norte, por el lado de Arica, y también en la región de Valparaíso. Entonces, ese es el ingrediente principal para que vuelva a haber una transmisión autóctona en Chile. Yo sé que el Ministerio de Salud, por lo que he leído, está ya alerta de la situación. Tienen que encontrar las poblaciones de mosquitos e intentar eliminarlas lo más rápido posible para que no se vuelva a introducir esa transmisión a Chile de una manera autóctona. Entonces hay un riesgo claro. Doctor, y estas cifras son preocupantes por lo que nos cuenta. ¿Qué síntomas tiene el dengue para la audiencia que no es clínica o no trabaja en el área médica o en investigación? ¿Qué síntomas presenta la enfermedad?
Pues primero mencionar que la letalidad del dengue es muy baja, va por el lado del 0,05% de casos son letales. 0,05. Sí, es una letalidad muy baja. Eh, Debido a que la letalidad es muy baja, los gobiernos entonces usualmente no la ponen en el top de la prioridad, de las prioridades. Debido a esto, entonces, pues, a pesar de que el dengue es una enfermedad muy conocida, no hace parte como de las prioridades gubernamentales. Entonces, el dengue hace parte de un grupo de enfermedades que llaman NTDs, Neglected Tropical Diseases, enfermedades olvidadas. A pesar de que todo el mundo la conoce, lo paradójico es que se habla de una enfermedad olvidada, porque su letalidad es muy baja. Em, bueno, el dengue es una enfermedad febril aguda, o sea, como lo dice su nombre, a la gente le da fiebre, y puede tener una variedad de síntomas que varían entre el dolor de cabeza, la cefalea, con un dolor retrocular acá detrás de los ojos, algunos sarpullidos, un sangrado leve de encías, dolor articular, dolor muscular, dolor en los huesos. De hecho, uno de los nombres es fiebre quebrantahuesos, y pues fatiga, a veces náusea. Entonces, la enfermedad del dengue tiene una variedad de síntomas que, pues, que pueden ser confundidos con otras patologías. Ahora, es muy importante reconocer que solamente un porcentaje pequeño de los casos son sintomáticos. Es decir, lo que vemos a la persona que le da una sintomatología es la punta del iceberg, porque hay otro número de personas mayor que tienen dengue, pero no presentan ninguna sintomatología. Y esas personas pueden ser transmisoras de la enfermedad. Si un mosquito se alimenta de ellas y ahora pues puedo desarrollar un poquito más la parte entomológica, pues pueden volverse transmisoras. Entonces es un ciclo de transmisión tremendo. Entonces, em, no hay una medicación para el dengue, no hay un tratamiento específico ni una medicina. Te dio dengue, toma esto para que te cures. No. Entonces, normalmente lo que se hace es reposo de hidratación y vigilancia de otras sintomatologías. Ay, doctor, y eso que dice vigilancia, antes se hablaba de un dengue hemorrágico, ahora es un dengue grave. ¿Qué diferencias hay entre ese dengue que usted describió ahorita, esos síntomas, y ya cuando la enfermedad es preocupante y cuando se debe acudir a un servicio de salud? Eh, bueno, desafortunadamente ese agravamiento de los síntomas ocurre en un grupo de personas muy especial, en mujeres embarazadas, en bebés, en niños, en personas inmunosuprimidas. Entonces, pues esa es una de las cosas a tener en cuenta. Y el agravamiento de síntomas incluye dolor abdominal severo, incluye sangrado, ya hemorragia de las encías, vómito o diarrea con sangre, es decir, una hemorragia ya interna, y usualmente ocurren después de que se acaba la parte febril. Entonces, son síntomas que pueden también, agotamiento extremo, sed extrema. Igual, cuando se presente cualquiera de estos síntomas en un lugar endémico para dengue, la persona tiene que ser trasladada inmediatamente a los servicios hospitalarios. Se trata de una emergencia médica, porque el dengue actúa muy rápido. Pues la parte del dengue grave actúa muy rápido, y importantísimo no automedicarse, no automedicarse. Algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno o algunos analgésicos como la aspirina pueden agravar los síntomas y pueden ocasionar la muerte. Entonces, consultar inmediatamente con los servicios médicos cuando se presenten estos síntomas agravados que he mencionado. Gracias por la aclaración, doctor. Y ya que estamos hablando de la enfermedad del dengue y usted es entomólogo, cuéntenos un poco cuál es el papel que tiene el mosquito Aedes aegypti en la transmisión de la enfermedad. Hay dentro del sistema típico de transmisión, que es el que ocurre en la gran mayoría de los casos, se necesitan tres componentes, Ana María. Se necesitan los humanos, se necesita el virus y se necesita el vector. ¿Cierto? Se han descrito otros sistemas como de transmisión materna, de la mamá a su bebé, o incluso de transfusiones sanguíneas, pero eso es un número como demasiado chiquito de los casos. La transmisión del dengue es vectorial en su mayoría de casos. Entonces, dentro de ese triángulo de los factores que acabo de mencionar, el mosquito es esencial. El mosquito es vector porque se encarga de pasar el dengue de un hospedero al otro. ¿Cómo sucede esto? Imaginemos un escenario donde no haya el virus. El mosquito de Aegypti se alimenta de una persona, la pica, y pues ingiere sangre sin partículas virales, ahí no pasa nada. Si se alimenta de una persona virémica, el mosquito adquiere un número de virus, y esos virus en su estómago se replican. Después se diseminan a otros tejidos dentro del mosquito, incluida las glándulas salivares. Yo no sé si parte de la audiencia conocía que
el mosquito no solamente ingiere sangre, sino que también inyecta ciertas sustancias, entre ellas analgésicos y anticoagulantes. Analgésico, por eso usted no se da cuenta a veces si el mosquito lo pica o no. No sabía eso. Analgésico. Y anticoagulantes, porque si no inyecta anticoagulantes, inmediatamente que se crea la herida en el capilar o se penetra el capilar, si no anticoagulantes, pues la sangre se coagula. Entonces el mosquito no puede ingerir nada. Entonces, en ese cóctel de sustancias que el mosquito inyecta, ahí es donde a veces van los virus. Entonces el virus, para que el mosquito sea infectivo, tiene que alcanzar las glándulas salivales. Si el mosquito, después de un periodo de incubación donde los virus se replican, el virus llega a la glándula salival, cuando el mosquito inyecta ese cóctel que mencionaba de sustancias, ya el virus entra al torrente sanguíneo del hospedero, en este caso del humano. Y ahí ya la persona, después de un periodo de incubación, si es picado después por otro mosquito que no tiene el virus, ahí se repite el ciclo se sigue postergando el ciclo para otros escenarios. Entonces, el mosquito Aedes aegypti es fundamental, es el vector primario. Hay un vector secundario que es el de Salvopictus, eh, pero en las Américas el vector primario sigue siendo el mosquito Aedes aegypti. Doctor, y ya que nos cuenta este ciclo, yo desconocía eso que usted está diciendo del cóctel que inyecta el mosquito. ¿Qué papel tiene Wolbachia, la bacteria que ustedes están usando aquí en Medellín, Antioquia, Colombia, en el World Mosquito Program, para controlar o para de alguna manera frenar la enfermedad del dengue? Cuéntenos un poco de esta bacteria. Eh, es una historia muy bonita, Ana María, porque es una historia que refleja que un estudio de laboratorio se puede convertir eventualmente en un programa de salud pública que salve vidas. Esto comenzó, bueno, Wolbachia fue descrita hace más de 10 años por un señor que se apellidó Wolbach, en todos esos años pues, se descubrió que Wolbachia es un endosimbionte, o sea, que vive dentro de las células de artrópodos y nemátodos, que está presente, que ha venido coevolucionando por millones de años y está presente en más de la mitad de las especies de insectos descritas. Y entendemos que los insectos son una de las especies más abundantes, los organismos vivos más abundantes del mundo. Entonces podemos inferir que Wolbachia está presente en el ecosistema alrededor de nosotros, en arañas, en escorpiones, en mosquitos, en otros tipos de mosquitos, en moscas. Em, Entendiendo eso, entonces se realizaron ciertas investigaciones desde los 80, intentando descubrir cómo Wolbachia podría ayudar a prevenir la transmisión de estas enfermedades. Y nuestro fundador, el profesor Scott O'Neill, descubrió con su equipo de trabajo que Wolbachia podría bloquear la transmisión de esos virus por medio de un fenómeno que se llama bloqueo de patógenos. Eso fue un descubrimiento maravilloso porque pues, en ese momento todo el mundo pensaba cómo vamos a erradicar el mosquito. Y es muy extremadamente difícil de erradicar, como lo estamos viendo actualmente. Eh, entonces ese descubrimiento fue, bueno, no tenemos que eliminar este mosquito del ecosistema, simplemente tenemos que hacer que esta especie de mosquito de aegypti tenga esta bacteria para no transmitir el virus. Entonces el laboratorio del profesor lo que hizo fue transportar o pasar la bacteria Wolbachia de la mosquita de la fruta, Drosophila melanogaster, que está presente en todas las guayabas y bananos y manzanas del mundo, pues, entonces súper común, al mosquito de aegypti. Después de eso, entonces, se comenzaron ciertos ensayos de campos en mi campo y se realizaron las primeras liberaciones de estos mosquitos en comunidades en Australia en el año 2011. Ya llevamos 13, 14 años y después de unos estudios rigurosísimos por parte de las entidades medioambientales y de bioseguridad australianas. Después de eso, entonces, de ver esos resultados iniciales de la aceptación de la comunidad, se comenzaron las iniciativas en Indonesia, Brasil y Colombia. En Colombia comenzamos en el año ya en el año 2015. No sé si quieres que desarrolle un poco más la historia de Colombia ahora o Sí. listo. Entonces, en el año 2015 comenzaron las liberaciones de mosquitos en un pequeño sector de una comuna del municipio de Bello, acá en el Valle de Aburrá, en Antioquia, Colombia, llamada el barrio París. Los objetivos de esa primera liberación eran saber si la comunidad podría aceptar que una organización liberara mosquitos para prevenir una enfermedad. En ese momento no se tenía muy claro. Esa investigación inicial fue liderada por la Universidad de Antioquia por medio del programa de estudio y control de enfermedades tropicales del profesor Iván Darío Vélez, y ellos se echaron a la aventura. Resulta que la comunidad tuvo una aceptación excelente de la metodología. Entonces dijeron, bueno, sigamos intentando ver, ya después de que entendieron que la comunidad lo aceptaba,
La siguiente pregunta era, ¿podemos escalar? ¿Podemos hacerlo a niveles más altos? Entonces, con una estrategia en fases, siguieron implementando en el resto del municipio, en Medellín, en la metropolitana, y en el año 2022 culminamos exitosamente las liberaciones en esos 3 municipios. Más de 130 kilómetros cuadrados, aproximadamente 3.3 millones de personas tejidas en el Valle de Aburrá, con resultados comunitarios excelentes y con una cobertura que, pues, este trabajo fue publicado el año pasado en la revista PLOS en TV y describe las liberaciones continuas de mosquitos más grandes que se han hecho en la historia aquí en el Valle de Aburrá. Entonces, pues es un logro magnífico local de Colombia, de Medellín, de la universidad, del World Mosquito Program, y orgullosamente decimos que en este momento tenemos unos datos que avalan el impacto de Wolbachia para la reducción del dengue. Increíble, doctor, eso que usted escribe son cifras altas. Liberan los mosquitos y ellos no o sea, al momento de colocar los huevos son sin crías, ¿cierto? O sea, no tienen crías esos mosquitos. Una pregunta, doctor, ¿qué otras enfermedades se pueden prevenir al liberar estos mosquitos? Bueno, voy a aclarar un poquitito lo de los mosquitos. Entonces, los mosquitos Sí. con Wolbachia se liberan al medio ambiente. Esos mosquitos se reproducen con otros, O sea, machos. machos y hembras. Ah, se están liberando los dos. Eso es algo que el World Mosquito Program es una de las únicas organizaciones que libera machos y hembras. Hay muchas otras que liberan machos, y los que liberan machos, pues le apuntan a una tecnología que quiere erradicar los mosquitos por medio de un fenómeno que se llama incompatibilidad citoplasmática. Nosotros liberamos también mosquitos hembras. ¿Por qué? Porque los mosquitos hembras, a pesar de que pueden causar un poquito más de disconfort en las comunidades porque pican, pica. Eso, doctor, si lo puede aclarar que solo la hembra es la que pica, el macho no pica. Absolutamente, solo las hembras en la especie de Cellit pican. Y pican, es decir, adquieren una alimentación de sangre porque con esa sangre maduran los huevos que van a ovipositar. El mosquito macho no pica y vive muy poco, ¿cierto? Ahora, con Wolbachia lo que ocurre es que si ambos machos y hembras tienen Wolbachia, para resumirlo, siempre que hay un fenómeno de apareamiento, toda la descendencia viable tiene Wolbachia. De esta manera, lo que nosotros le apuntamos es un reemplazo poblacional de mosquitos que no tienen Wolbachia a mosquitos que sí tienen Wolbachia, porque los mosquitos que sí tienen Wolbachia no son muy efectivos o eficientes transmitiendo dengue. La gran mayoría de esos mosquitos no son capaces de transmitir dengue. Entonces buscamos reemplazar de manera natural poblaciones de mosquitos para poder reducir esa transmisión. Acá en Colombia también quería mencionar que tenemos una ciudad donde hemos trabajado muy fuerte, que es la ciudad de Cali. Es la tercera ciudad más poblada de Colombia y es una de las ciudades con más dengue históricamente. Este año vamos a seguir trabajando en Cali, ya llevamos 3, 4 años seguidos, todavía estamos en un 50%, 40% de la ciudad, entonces vamos a trabajar muy fuerte para darle esa continuidad en la ciudad de Cali, donde pues hemos recibido mucho apoyo de los colaboradores de la sociedad y los institucionales. Entonces, ¿qué otras enfermedades podrían ahí evitarse? Gracias, Ana María, y retomo la pregunta. Sí. A nivel de salud pública, hay evidencia de que Wolbachia protege contra el dengue y contra el chikungunya en una publicación que hubo en Brasil. A nivel de laboratorio, por medio de unos experimentos que se llaman de competencia vectorial, se ha publicado que Wolbachia puede bloquear la transmisión de dengue, de chikungunya, de Zika, de fiebre amarilla y de Mayaro. Todos ellos arbovirus y de diferentes familias, Flaviviridae y Togaviridae, pero bueno, son virus que son transmitidos por los mosquitos. Y Wolbachia previene o bloquea la transmisión en diferentes niveles, ¿cierto? Porque siempre hay un nivel como de filtración de algunos de los virus en algunos de estos escenarios, pero como desde que tenemos Wolbachia establecido en muchas de estas poblaciones, no han habido grandes outbreaks o epidemias de ninguna de estas enfermedades, nos toca esperar para poder hablar desde el punto de vista de salud pública y no solo de laboratorio. Claro, doctor. Y doctor, o sea, lo que ustedes están haciendo comparado con otros métodos de prevención, ¿podría hablarnos también de los otros métodos que existen para prevenir el dengue?
y qué los diferencia a ustedes aparte de lo que nombró. ¿Qué otras ventajas ofrece este método de usar esta bacteria? Bueno, Ana María, tradicionalmente en las últimas décadas se han utilizado medidas que buscan reducir la población de mosquitos. Estas medidas incluyen eliminación de criaderos, es decir, agua estancada. Recordemos que el Aedes aegypti se reproduce en agua estancada, usualmente muy cerca de las casas y usualmente limpia. Eh, entonces, la reducción de criaderos es la eliminación de agua estancada, la limpieza de esos contenedores, porque los mosquitos ovipositan en las paredes de los contenedores, y cualquier actividad que se encamine a reducir, incluida la utilización de herbicidas dentro de esa agua, como organofosforados o hormonas jóvenes, bueno, o larvicidas. En el caso de transmisión, cuando hay transmisión de virus activa, la Organización Panamericana de la Salud recomienda la utilización de insecticidas. Estos insecticidas se hacen para cortar la cadena de transmisión que usualmente sucede dentro de espacios pequeños. ¿Por qué? Porque el Aedes aegypti no vuela mucho. Entonces tú tienes mosquitos infectados que normalmente no se van a dispersar más de 200 o 300 metros. Entonces, cuando hay un reporte claro de caso de dengue, entonces usualmente lo que se recomienda es que las entidades a cargo de salud pública vayan y realicen fumigaciones con insecticidas para eliminar o matar estos mosquitos. Esto ya es un sistema de control, más no de prevención, Sí. porque esto es una reacción a una transmisión. Para la prevención, pues yo creo que si existiera una metodología muy fiable, no estaríamos viendo el sistema que tenemos. Los mosquitos son muy difíciles de controlar, y más porque los mosquitos en la María están vinculados a lo más esencial para el ser humano, el agua. Entonces, en lugares donde no hay un sistema fiable de agua, la gente tiene que almacenar agua y ahí están los mosquitos reproduciéndose. Entonces, en realidad es algo muy difícil de controlar. Cuando hay épocas lluviosas, los mosquitos se pueden reproducir hasta en una cáscara de huevo. Entonces ustedes se imaginan lo difícil que es prevenir, incluso por buenos comportamientos, etcétera. Los esfuerzos que hacen los gobiernos son altísimos para lograr prevenirlo, pero es difícil, es muy difícil. Ahora, eh, la estrategia Wolbachia implementada por el World Mosquito Program es una estrategia que puede ser tranquilamente incluida dentro del manejo integrado de vectores que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ese manejo integrado de vectores lo que propone es utilicen todas las estrategias disponibles, posibles y con evidencia de manera estratificada y de manera inteligente para prevenir y controlar la transmisión de la enfermedad. Wolbachia es un método territorial de prevención de la enfermedad, porque al mosquito no poder transmitir la enfermedad, pues ahí estamos previniendo una persona que se pudo haber enfermado. Entonces, cuando hablamos de una reducción, por ejemplo, como en el Valle de Aburrá, estamos hablando del más de 90% en los lugares tratados con Wolbachia y más del 80% de reducción en lugares sin tratar. Estamos hablando de que hay una prevención de casos. Este año en el municipio de Medellín, en la ciudad, habrá 1000 casos, un poquito más, que comparado con el año pasado son muchos, pero que comparado con el resto del panorama nacional, evidencia claramente que tanto la estrategia Wolbachia como las otras medidas utilizadas a nivel local están teniendo un impacto grandísimo en la transmisión. Entonces, Wolbachia protege no solamente a un número de personas, sino que pues, quiero hacer como el énfasis en que es territorial, porque me protege a mí, a mis hijos, a mis vecinos, a los turistas, a los visitantes, siendo territorial. Recordemos que la vacuna es una estrategia que es individual. La vacuna te protege a ti, pero no a las personas que te rodean, ¿cierto? Y otras estrategias como las de fumigación con insecticidas intradomiciliarios son en casas. Aquí estamos hablando del ecosistema, de unos mosquitos que te pican y que pues en realidad no te van a transmitir la enfermedad. Y ahí te hago, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuántas veces te han picado mosquitos en tu vida y no te han transmitido enfermedad? No. Innumerable. Sí, no lo Eso es lo podemos que saber. queremos hacer eso es lo que hace Wolbachia dentro del mosquito de Aedes aegypti, que reduce mucho la posibilidad de que las picaduras te transmitan alguna enfermedad. Y eso es lo bonito pues lo elegante de esto, que es natural, que es autosostenible, solamente hay que hacerlo una vez. 20 semanas de liberación, que los mosquitos se reproduzcan y ya por más de 10 años en este momento hemos tenido esos resultados en Australia y los estudios y modelos dicen que puede demorar muchas décadas protegiendo las comunidades locales.
No, desde donde se mira es muy bueno lo que se está haciendo. No tiene en este momento ningún impacto en el ecosistema, ningún problema, no genera, digamos que el uso de químicos, todo tiene alguna contraindicación, pues así sean dosis controladas, siempre hay riesgos. Estamos hablando de más de 11 millones de personas, más de 14 países, más de 30 sitios en el mundo por más de Exacto, 10 años donde hemos operado y no hemos tenido ningún ningún problema. inconveniente con eso. Entonces también es una evidencia del mundo real donde demuestra que una estrategia natural y sostenible Se puede prevenir y puede ser integrada dentro de las estrategias de control vectorial. Muchísimas gracias, doctor, por esta explicación. Voy a dar paso en este momento a Fernando Castillo, quien tiene una pregunta desde Chile y dará paso al público. Fernando, te escuchamos. Sí, bueno, ya tenemos varias preguntas desde el público. Yo igual tengo una pregunta. me- Quiero salir un poquito del tema, pero quiero que sea lo más quizá resumido posible por el doctor, que es una pregunta que generalmente le hacemos a todos los invitados que hemos tenido, que aprovechando que usted es entomólogo, ¿cómo llegó o qué camino hizo para interesarse en esta área? Bueno, es una buena pregunta. De manera personal, pues yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia, eh, orgulloso y integrante de grupos de investigación como el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Infecciosas PCED y Biología y Control de Enfermedades Infecciosas BCI, antes conocido como Grupo de Chagas acá en la universidad. Soy producto local. Yo tuve dengue también en mi juventud, como muchos de nosotros, muchos nos hemos dado cuenta, otros nos hemos dado cuenta, hemos vivido rodeados de dengue y pues siempre había sentido una pasión por la biología que se encaminó a dos ramas, entomología y parasitología. Combinándolas es cuando hablamos de entomología médica, el entendimiento de cómo estos insectos u artrópodos pueden transmitir cierto número de enfermedades y cómo podemos controlarlas y causarlas. Después me encaminé un poco al área de la biología molecular, eso fue un área importante en mi carrera, pero una vez terminé, bueno, también estuve 4 años viviendo en África trabajando con malaria. ¿En qué parte, doctor? Se llama Burkina Faso. Es un país francófono Mm. ubicado en el África subsahariana. Allá estuve pues, varios años trabajando con toldillos, siempre con medidas innovativas de control, porque siempre es, digamos, una de las prioridades en la agenda global de investigación en estas enfermedades, principalmente por la emergencia de resistencia a insecticidas. No existen muchas familias de insecticidas disponibles y ya prácticamente que virtualmente hay descripción de resistencia a casi todos los insecticidas disponibles. Entonces, en esa época me encaminé a eso y la mayor parte de mi carrera la trabajé con resistencia a insecticidas. Después que ingresé al World Mosquito Program, lo hice con la convicción de entender que hay maneras diferentes, paradigmáticas, de poder controlar estas enfermedades, no necesariamente siempre dentro del mismo enfoque, pero con un enfoque diferente. Entonces, pues acá estoy, siempre con la pasión y la emoción de trabajar con eso, con un grupo de gente muy bonita en Cali, acá en Medellín, en nuestra biofábrica, que es una biofábrica única a nivel mundial, donde pues lo que producimos son estos mosquitos que al ser liberados en el medio ambiente, pues pueden causar este cambio en la prevención de estas enfermedades. Gracias, Fernando, por la pregunta. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y es necesaria contársela un poco a nuestro público que muchas veces no solamente quiere saber qué pasa con esta enfermedad, sino que como entrevistamos a muchos científicos, siempre quieren saber cómo fue el camino para llegar al éxito, lo que están investigando y qué es lo interesante o el papel que están cumpliendo ellos en la ciencia. Así que muchas gracias a usted, doctor. Bueno, ahora siguiendo, este era un paréntesis, siguiendo con la entrevista que tenemos muchas preguntas con respecto a este tema, es que, por ejemplo, de hecho, hablando de usted que ya estaba hablando, o sea, usted estaba hablando sobre el mosquito de la malaria, nos llegó una pregunta preguntando, de hecho, eh, ¿dónde se, ¿dónde se reproduce el mosquito que transmite la malaria? Bueno,
Recordemos que el World Mosquito Program trabaja con arbovirosis, ESG y dengue, que es otro sistema, entonces para evitar confusiones. Ahora pues puedo responder la pregunta de los mosquitos de malaria. Resulta que en Latinoamérica tenemos decenas de mosquitos transmisores. Son mosquitos que son selváticos. Usualmente la transmisión en Latinoamérica ocurre en áreas rurales, en algunos casos semirurales, y estos mosquitos entonces se reproducen en condiciones muy agrestes. En África los mosquitos también se reproducen pues igual en zonas semirurales. Hay alguna especie de mosquitos como Stevensii que se están reproduciendo en zonas urbanas. Es una alerta porque podemos en algunas décadas empezar a hablar otra vez de malaria urbana. Entonces, bueno, hay cosas que están cambiando. Como le decía ahora, los cambios se están acelerando. La sobrepoblación humana, el cambio climático y otros factores, la falta de agua, están cambiando todo. Entonces, pero usualmente los mosquitos que transmiten la malaria se reproducen en ambientes muy selváticos. Disculpe, doctor, eso que está diciendo el cambio climático sí está ahorita, digamos, en cifras reflejado en el dengue, por ejemplo. Sí, sí, Ana María, muy buena pregunta. Y eso se está viendo reflejado en las publicaciones recientes. Como estoy diciendo, todo eso está acelerando, pero los investigadores están emitiendo la alerta desde hace décadas. Estamos hablando del cambio climático desde hace décadas. Ahora estamos viendo ya un efecto que sabemos que es irreversible. Sabemos ya que es irreversible. En este momento estamos intentando mitigar de la mejor manera posible. Una de las consecuencias es que los mosquitos expanden su rango geográfico. Ya en este momento los mosquitos se distribuyen a una altitud, un rango de altitud más alto, valga la redundancia. Longitud también, o sea, estamos hablando que donde no existían antes ya están viendo los mosquitos. Hay transmisión autóctona en lugares donde antes no había. Hay una dispersión del hábitat de estos mosquitos que se está ampliando y eso es, como lo mencionaba ahora, humanos hay. Y si están los mosquitos, lo único que se necesita para ese cóctel de transmisión es que una persona infectada llegue al lugar. Y con la globalización actual, pues tú en media hora puedes estar en otro país tranquilamente. Vemos que Europa está en alerta, principalmente también por otro mosquito transmisor que es el mosquito tigre, el Aedes albopictus, pero ya hay casos de transmisión en Francia, en España, en Italia, en el Mediterráneo Este. Entonces, pues en Estados Unidos estamos hablando de una expansión grande y pues uno de los factores más importantes es el cambio climático. Gracias por la aclaración. Fernando, te escuchamos. Bueno, me quería sumar a lo que leí un poco en las noticias con respecto a eso, que por ejemplo, con respecto a la globalización, que por ejemplo en Chile la mayoría de los casos han sido de gente que ha ido al extranjero y le ha picado este mosquito, a excepción de la isla de Pascua, que ahí han habido casos de dengue de manera autóctona. Bueno, tenemos otra pregunta que es, ¿qué papel desempeña la bacteria Wolbachia en la reproducción del insecto, de los insectos? Eso es una muy buena pregunta, Fernando. Wolbachia, como mencioné ahora, em, es una bacteria que ha coevolucionado con diferentes especies de artrópodos y nemátodos por millones de años, por millones de años. Es decir, no es algo nuevo. Y existen diferentes variedades de Wolbachia. Hay 4 clados descritos, que es un intento artificial de clasificar los diferentes tipos de Wolbachia, pero diferentes cepas de Wolbachia pueden causar diferentes efectos en los insectos. La Wolbachia que nosotros utilizamos proveniente de la mosquita de la fruta tiene un efecto muy particular que ya lo mencioné. Eh, eh, Son 2 efectos principales en la reproducción. Primero, un efecto llamado incompatibilidad citoplasmática, que ocurre cuando un macho portador de Wolbachia se aparea con una hembra que no tiene Wolbachia. Cuando eso sucede, por este fenómeno que mencioné, todos los huevecillos ovipositados son estériles. Ahí no sale ninguna larva, no sale ningún mosquito. Mientras que si una hembra tiene Wolbachia, ya sea que se reproduzca con un macho con o sin Wolbachia, todos los huevecillos que esa hembra oviposite por medio de un fenómeno llamado transmisión materna, tienen Wolbachia. Y en eso se basa la autosostenibilidad de la estrategia, Fernando. Una vez uno logre cierto porcentaje de mosquitos en el medio ambiente con Wolbachia, ya de manera natural, la mayoría de mosquitos van a tener Wolbachia. Entonces, eso ocurre dentro del sistema que nosotros manejamos. Ahora, cualquiera los invito a los estudiantes a revisar PubMed, que pongan Wolbachia reproducción, Wolbachia efectos en el sistema reproductivo,
y van a ver que existe un sinnúmero de efectos de muchos otros tipos de Wolbachia. Entonces es muy importante saber que nuestra Wolbachia, la del World Mosquito Program, es una muy específica que tiene unos efectos muy específicos dentro de un mosquito muy específico que es el Aedes aegypti. Recordemos que el primo de Aedes aegypti, por así decirlo, el Aedes albopictus, también tiene Wolbachia de manera natural. Aedes aegypti no lo tenía. Recordemos que ese mosquito que nos canta serenatas en la noche, que no nos deja dormir, género Culex, también tiene Wolbachia. Entonces hay muchos mosquitos que a lo largo de la historia de la humanidad ya tienen Wolbachia, sus Wolbachias que son diferentes y nos han picado por millones de años. Ahora, el mosquito de aegypti con Wolbachia, esperamos nosotros que se establezca en las comunidades y en el medio ambiente en zonas altamente endémicas, pues va a suceder algo parecido, es un escenario parecido donde no nos va a transmitir la enfermedad. Gracias por la aclaración, Fernando. Bueno, tenemos otra pregunta que es relacionada a casi la última pregunta que hizo Ana María. ¿Cuál podría ser el impacto ecológico de la liberación de los mosquitos con Wolbachia? Es una muy buena pregunta. Entonces, creo que es importante hacer énfasis que Wolbachia ya está en el medio ambiente. Wolbachia como endosimbionte de insectos ya está. Y la Wolbachia que nosotros utilizamos está en la mosquita de la fruta. La mosquita de la fruta es esta mosquita chiquita que tiene ojitos rojitos y que, digamos, De pronto, doctor, para los que, no se disculpe que le no, interrumpa, adelante. para los que ven o son fanáticos de las caricaturas, es la mosquita de los ojos de colores, que son rojos, verdes, es la que siempre pintan en las caricaturas y que está en el desierto de la Tatacoa acá en Colombia, que tiene varias variedades de colores de ojos y que es una mosquita muy, muy pequeña. Es más pequeña que la mosca que uno normalmente ve en la basura, que es gigante, no esta mosquita que es limpia, además es polinizadora, es chiquitica, ¿no? Porque no todas las moscas, no sé, doctor, usted que es entomólogo nos puede explicar esta diferencia. Sí, esta mosquita es muy común cuando ustedes ven un banano, pero un banano, una papaya, un mango, una guayaba, una fruta tropical caída, pues acá en el trópico uno siempre la ve ya rodeada de unas mosquitas chiquititas. Esas son las que tú mencionas. Estas mosquitas pues usualmente son muy abundantes, son utilizadas como modelos experimentales porque son muy fáciles de crear en laboratorio y su genoma se conoce y el efecto pues de su microbioma se conoce. Entonces, digamos que es un modelo muy limpio el que se utilizó para utilizar este sistema que nosotros tenemos. Entonces, Wolbachia ya está en esas mosquitas. El mosquito ya está en el medio ambiente. Entonces, de hecho, no estamos cambiando nada que no esté presente en el medio ambiente. Wolbachia ya está, los mosquitos ya están. En términos del impacto medioambiental, pues los estudios y la evidencia dura y real que nosotros tenemos es que es nula. No hemos recibido ninguna, ni hemos visto ni observado, ni en los modelos, ni en las predicciones, ningún impacto medioambiental, ni ningún impacto en la salud humana. Recordemos que los endosimbiontes deben vivir dentro de las células de su hospedero. Y Wolbachia es endosimbionte, al menos esta Wolbachia particular de células de insectos. Entonces, en los humanos no puede sobrevivir. Uno de los experimentos iniciales por allá hace muchas décadas era que tomaban cientos de mosquitos con Wolbachia. Iba voluntarios, ponían su brazo dentro de la jaula para que los mosquitos con Wolbachia los picaran. Después se les tomaba una muestra de sangre varios días después, como en escala, para intentar detectar Wolbachia y no se detectaba. Entonces, hay otros modelos diferentes en hematos, pero como les digo, hay tantas variedades que es difícil ponerlas a todas en una misma. La de nosotros, sin embargo, para reforzar el concepto, no tiene ningún efecto ecológico medioambiental. No afecta el ecosistema. Yeah. ¿Listo? Bueno, otra pregunta es que, ¿qué opinión le merece la esterilización de mosquitos usando CRISPR? La esterilización de mosquitos. Bueno, la esterilización de mosquitos es un sistema que se viene probando y que se viene ensayando en diferentes partes del mundo. Se puede hacer por diferentes métodos. Pues, hasta el momento tengo entendido que se puede hacer por irradiación, ¿cierto? Como por esterilización por irradiación, no son mosquitos estériles. Se puede hacer por medio de Wolbachia, un mosquito macho con Wolbachia, como les mencionaba, que se reproduce con una mosquito hembra sin Wolbachia, pues los mosquitos van a ser estériles. El mosquito no es estéril en sí, pero el resultado sí lo es. Y por medios genéticos. Eh,
son métodos válidos, Fernando. Yo creo que estamos en un momento donde necesitamos muchas herramientas. Sin embargo, por la escala de lo logrado, yo creo que con confianza se puede decir que no se ha logrado un nivel de escalabilidad y sostenibilidad suficiente para considerarlos una medida en este momento de control de estas enfermedades a nivel de salud pública, en escalas de ciudades, en escalas grandes, que sea sostenible. ¿Y por qué no creo que pueda ser muy sostenible? Porque ocurre lo mismo que con insecticidas. Tú puedes eliminar y hacer una campaña de eliminación de mosquitos utilizando una cantidad de recursos o liberando millones de mosquitos machos estériles. Eventualmente, por medio de principalmente los humanos, hay un reingreso de mosquitos que vuelven otra vez a crear los ciclos y a recuperar esas poblaciones. Entonces, no se trata de una medida autosostenible porque tendrían que liberarse mosquitos estériles periódicamente y es una medida que es bastante costosa. Entonces, creo que son medidas muy válidas, creo que todas deben seguirse investigando para intentar encontrar cómo pueden encajar dentro de las medidas de control vectorial y de enfermedades. Pero a nivel de sostenibilidad y a nivel de escalabilidad todavía están en una etapa de investigación. Mientras que el World Mosquito Program ya ha demostrado con evidencia en salud pública, con evidencia en diferentes eh, hábitats, sistemas ecológicos, poblaciones, continentes, que funciona. Gracias, doctor, por la aclaración. Fernando, te escuchamos. Bueno, yo tengo otra pregunta que es con respecto a lo que estamos viendo en pantalla, porque yo veo que hay como, no sé si es el mosquito que está como en la mesa de centro, No, 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 no. Esto es una araña que tenemos es acá en una la araña. casa. Es una Pero araña. no es un insecto, es un Ah, artrópodo. ya, Para que la dejemos claro, pero hay que sí, es aclararlo. una estructura aquí. Está muy bonita. ¿Cuántos Eh, años llevan ustedes ya, doctor, en este programa? Pues ya culminamos 13 o 14 años desde las primeras 14. liberaciones desde Australia. Eso es importante pues, de reafirmar que no es que la organización haya comenzado a liberar mosquitos en un país, en otra parte, comenzaron en su patio. Las primeras liberaciones fueron hechas en Australia. Creo que es algo a mencionar. En el continente llevamos ya muchos años, tanto en Brasil como en Colombia. En Colombia, como les mencioné, comenzamos en el 2015, pero la Universidad de Antioquia y el PESEL comenzó algunos años antes con todos los procesos regulatorios, los procesos de preparación de las liberaciones. Entonces no somos nuevos. Yo creo que ya llevamos, es muy interesante, Ana María, porque la escala a la que vamos es muy acelerada. A veces la gente, cuando ve la evidencia, nos pregunta, pero ustedes, ¿por qué no están ya en todo el mundo? Yo les digo, pero es que apenas hace unos 5 o 6 años todavía estábamos publicando y presentando evidencia. Eso en términos de escalamiento y de crecimiento de una organización y tecnología es muy rápido, es muy rápido. Entonces, seguimos aprendiendo, seguimos intentando mejorar la tecnología a nivel de reducir costos, de hacerla más escalable, más aceptable, y vamos acelerados, vamos al ritmo que podemos ir dentro de esta escala de tiempo. Entonces, yo creo que pues, son los resultados espectaculares, muy positivos. Y este año particularmente, pues es la invitación a todos los asistentes para que se enteren de la tecnología, para que aprendan, para que nos escriban, para que nos visiten acá en Medellín en la Biofábrica. Estamos abiertos a recibir pues, todas las personas que estén interesadas, a conversar, a comentar, porque pues una de las ideas es que pues este año verdaderamente la gente nos llegue a conocer. Ya nos conocen muchos, pero seguimos queriendo que nos conozcan más porque cada vez la evidencia es más clara. Entonces, dentro de esta poquita escala de tiempo, una de las misiones es esa, es poder recibir más abogacía, más apoyo, más conocimiento de parte de la comunidad académica, de la comunidad de los socios implementadores, gubernamentales, la misma comunidad, etc. Los pueden entonces contactar directamente por la página del World Mosquito Program Medellín, ¿cierto? Claro que sí, estamos atentos, tenemos las redes sociales muy activas, estamos ahí atentos para que nos escriban a ellas y nosotros mismos pues recibimos y nos encargamos de responder a todas las preguntas e inquietudes. Gracias, doctor. Fernando, te Súper, escuchamos. muy interesante para contactarlos, así que están todos invitados a que los contacten entonces. Bueno, otra pregunta es,
y es la Wolbachia que usa y es la Wolbachia que usa modificada. A ver, está media rara la pregunta, pero si es Wolbachia la que se modifica genéticamente, y pregunta si no, ¿cómo aislaron las cepas que usaron? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y me da partida a dejar una claridad sobre qué es lo que somos y qué es lo que no somos. Nosotros no hacemos modificación genética. Nosotros no tomamos una bacteria e intervenimos su genoma. Nosotros no tomamos un mosquito e intervenimos su genoma. Nosotros no hacemos eso. Como les digo, la bacteria fue tomada de manera natural de la mosquita, de la fruta Drosophila melanogaster, y fue microinyectada millones de veces en huevecitos de ese aegypti. No sé si, bueno, creo, ojalá muchos de los asistentes conozcan el huevito de ese aegypti. Parece una motita de polvo, es una bolita negra chiquitita. Imagínense hacer microinyecciones. La gran mayoría de esas microinyecciones terminaron con el huevecito muerto, huevecitos de mosquitos, y unos poquitos sobrevivieron y establecieron Wolbachia dentro de ese aegypti. Es una cepa particular entonces de ese aegypti que nosotros combinamos usualmente con los mosquitos locales para tener una combinación y así poder liberar esos mosquitos con Wolbachia. Pero en ningún momento hacemos manipulación o modificación genética. Ahora, existen cambios cuando Wolbachia entra a un organismo, así como por ejemplo, si yo me como una ensalada contaminada y dentro del microbiota en mi estómago se me establece otra bacteria, etcétera. A nivel molecular hay unos cambios porque pues toda acción tiene una reacción, pero no es una manipulación guiada, no es una modificación genética. Entonces, el método que nosotros utilizamos es absolutamente natural en ese sentido. En, y inicialmente, entonces, cómo se hizo la transinfección de Wolbachia de la mosquita de la fruta al Aedes aegypti fue por microinyecciones en huevecitos. Eso se hizo una sola vez, porque ya tenemos una cepa que es estable, que es saludable y que ha sido utilizada en diferentes partes del mundo, combinadas con los mosquitos locales, para lograr el establecimiento de la bacteria Wolbachia. Eso salía, doctor, en el último artículo de Economist, que lo estaban usando en Asia. ¿Qué países en este momento están usando esta tecnología? Pues pues, aquí en Latinoamérica, pues en América primero, es decir, Brasil, Colombia, México. Hace poco terminamos un proyecto muy bonito en colaboración con Médicos Sin Fronteras en Tegucigalpa, Honduras. Y en este momento estamos en el medio de un proyecto en colaboración con el CDC y con el Ministerio de Salud de El Salvador y la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico en Santa Ana, El Salvador. Entonces ya tenemos varios países acá en Latinoamérica, estamos explorando algunos otros. Y en Asia hemos trabajado principalmente en Indonesia. Sin embargo, también hemos tenido proyectos en Vietnam, en Sri Lanka, en Laos. Entonces hemos tenido pues como una representación en el continente asiático. A nivel de Oceanía, en diferentes países, en Nueva Caledonia, Fiji, Kiribati, la misma Australia, y tenemos algunos otros proyectos que estaremos comenzando próximamente. Me disculpan si se me olvidó alguno de los países. No, son muchos países. Exacto. Sí, Fer, son te muchos países. escuchamos. Bueno, la última pregunta que tengo, y yo creo que igual debido a la hora, es, ¿se puede hablar de Wolbachia en humanos y en mascotas? En humanos no se puede hablar de Wolbachia, como les mencioné antes, es un endosimbionte obligado de artrópodos y nematos. Entonces, Wolbachia no puede sobrevivir en seres humanos. Y pues tenemos las pruebas de laboratorio, tenemos las pruebas pues, teoréticas, moleculares, teóricas, y tenemos la prueba de 11.5 millones de personas en donde hemos liberado nosotros. Entonces hay unas pruebas de laboratorio y hay unas pruebas que son en realidad del mundo real. Es importante seguir siendo vigilantes, pero una coevolución de millones y millones de años no va a cambiar de la noche a la mañana. Acerca de las mascotas, hay otra variedad lejana de Wolbachia que puede estar vinculada a nemátodos, como lo mencionaba. Entonces, algunos nemátodos pueden infectar a algunos perritos y de esa manera se podrían encontrar algunas trazas de Wolbachia en esos animalitos, Doctor, pero qué pena vinculados a aclarar nemátodos. que es el nematodo para el público que no. Claro que sí. Pues nemato es un tipo de organismos, por así decirlo, son unos gusanitos muy pequeñitos y algunos de ellos son filariales que pueden transmitir enfermedades.
Entonces, ese es un sistema muy diferente en el que puede ocurrir otro tipo de Wolbachia diferente dentro de ese otro organismo diferente muy puntual. Es un sistema totalmente diferente. Entonces, esto ocurre a veces en algunas zonas más alejadas, con un sistema diferente de transmisión. Pero pues quiero ser muy claro que son Wolbachias muy diferentes, son organismos diferentes como los nematodos, y en realidad pues el culpable de la enfermedad es el nematodo. ¿Cierto? Wolbachia pasa que está dentro del nemato y tiene unas interacciones complejas, que yo creo que eso ya es entrar en otro mundo muy diferente y muy distinto, que no corresponde al modelo que hablamos de ese gypsy, Wolbachia WML, que es la cepa que utiliza el World Mosquito Program. La última pregunta, no sé Sí, si Fernando tenga alguna del grupo o tenga sí, tengo otra. la última pregunta que Dale. es muy importante. Sé que había dicho la última pregunta, pero esta de verdad es muy importante. Así que 10 ahora la voy a dejar minutos. planteada. Esta es la última. Fernando, me dice el ¿Eh? doctor que tiene hasta eh, tenemos 10 minutos más o menos, no hay problema, 15 Ah, ya. máximo, ¿cierto? Y los invito a todos a que sigan enviando las preguntas, me busquen en el contacto y bueno, pero en estos 10 minutos podemos resolver unas cuantas más. Gracias, Ya, doctor. entonces tenemos un par de minutitos más. Ya, entonces hago la siguiente pregunta ¿es cierto que Bill Gates hace parte de la iniciativa? ¿Por qué se escogió Medellín? ¿Y tiene algunas condiciones específicas que le hacen idea? Sí, bueno, para el asunto de la fundación de Bill y Melinda Gates, ellos han sido financiadores a lo largo de los años de algunas iniciativas, ¿cierto? Entonces han sido financiadores en el pasado de algunos de los proyectos que nosotros hemos utilizado. Eso es absolutamente correcto. Hemos de decir y aclarar que los dineros filantrópicos que vienen de esta organización y de otras como la Wellcome Trust y organizaciones filantrópicas usualmente no interfieren en la parte técnica y científica, ¿cierto? Entonces son apoyos muy guiados a desarrollar una tecnología para que sea autosostenible, para que sea natural, para que sea implementada de buena manera. Medellín fue elegida, es una historia pues que le corresponde a otra persona que no está acá, el profesor Iván Darío Vélez, que en algún momento entró en contacto con nuestro fundador, el profesor Scott O'Neill, y dentro de ese mundo académico, otros profesores como el profesor Luciano Moreira del Fiocruz en Brasil, nuestro líder en Brasil, eh, entendieron la tecnología como algo que había que probar en diferentes lugares. Ahora, inicialmente nosotros no comenzamos a utilizar la tecnología en los lugares más fáciles del mundo. Lo que quisimos inicialmente era saber cuáles eran los alcances de la tecnología en términos de ecológicos, poblacionales y demás. En ese momento, pues decidimos utilizar Medellín como una ciudad ubicada en las montañas, en la cordillera de los Andes colombiana. Entonces, no a nivel del mar como la de Indonesia, no a nivel del mar como Río de Janeiro, pero en un lugar diferente, con unos climas un poco más frescos y demás, con el objetivo de saber, ¿Volvaquia podría proteger a las comunidades de la transmisión del dengue en este contexto? Pues felizmente hemos descubierto que sí. Pues inicialmente Medellín fue elegida por eso. También existe pues un precedente colaborativo de la Universidad de Antioquia, del programa de estudio y control de enfermedades tropicales, una apertura a la colaboración en la investigación internacional muy importante, y esa facilidad y la gran proyección académica, innovativa e investigativa también de la ciudad de Medellín, y la colaboración de entidades gubernamentales y estatales facilitaron que Colombia haya sido uno de los primeros 4 países en el mundo en utilizar esta estrategia. Gracias por contarnos la historia. Fernando, te escuchamos. Ya, otra pregunta es, ¿se ha estudiado la interacción de Wolbachia con el virus del dengue de mosquitos infectados? Sí, eso es una muy buena pregunta, Fernando. Los ensayos principales o los gold standard son los ensayos de competencia vectorial, que son los que me permiten saber si un virus puede, digamos, replicarse y sobrevivir en compañía de otras bacterias, como por ejemplo Wolbachia. La interacción, en este momento, pues es importante mencionar, y para los investigadores presentes en esta sesión, que es un área de investigación muy codiciada y muy nueva. No hay muchas descripciones específicas de cómo funciona el fenómeno de bloqueo de patógenos de Wolbachia con arbovirosis. Se han descrito al menos 4. La principal hay una competencia indirecta
por recursos como ácidos grasos, por ejemplo, en el cual Wolbachia es más eficiente y más efectiva que los virus, entonces los virus no se pueden replicar y multiplicar. Hay algunos otros como la sobreexpresión de ciertos genes que lo que hacen de manera natural es bloquear el paso de algunas partículas de virus a la hemolinfa. En fin, hay muchas de ellas que son experimentales, muchas de ellas que se infieren de datos de laboratorio, pero es un campo que todavía se está desarrollando. Bueno, también aquí nos comentan, nos dan gracias por la presencia del doctor Grisales Alzate, por su presencia, por su aporte a la investigación en la ciencia, por su gran amor por el tema y a ustedes por estar aquí. También preguntan, ¿dónde se aloja la bacteria Wolbachia? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Creo que tenemos un público súper interesante porque son preguntas muy. Sí, 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 exacto. Wolbachia se puede dispersar en diferentes tejidos del mosquito. Voy a hablar del modelo WMEL ESG, ¿cierto? Como para claridad. Y tiene un tropismo o una preferencia por algunos órganos, algunos tejidos del mosquito. Uno de los principales son los tejidos relacionados al sistema reproductivo. Wolbachia también en otros organismos se fija y digamos que tiene un impacto más grande en el sistema reproductivo. Entonces, esa es una de las razones por la cual hay incompatibilidad citoplasmática, porque Wolbachia viaja en el esperma de los mosquitos machos, y también transmisión materna, porque Wolbachia está presente dentro de los huevecillos una vez estén madurados. Entonces, básicamente hay una distribución en todo el cuerpo. Si tú tomas un mosquito y luego maceras, vas a encontrar Wolbachia, pero usualmente más importante, pues utilizar el tórax y el abdomen, pero tiene una distribución como muy dispersa dentro del organismo, con foco en sistema reproductivo. Mm, Bueno, hasta el momento tenemos esas preguntas, ya no tenemos más preguntas. Debo decir que yo al menos aprendí mucho con esta entrevista. Yo jamás, o sea, no está muy cercano al área de mi estudio. Yo creo que voy a soñar con la palabra Wolbachia, nunca había escuchado en mi vida. Y así que de verdad agradecer, conocer un poco más de este programa del World Mosquito Program. Muy interesante lo que están haciendo, sobre todo que este es un problema no solamente en Colombia, sino que es un problema a nivel latinoamericano, está presente en todos lados, incluso acá en el sur austral del mundo, en Chile, así que es un gran, qué bueno que estén implementando esta tecnología que es una solución a toda Sudamérica prácticamente. Fernando, quiero darte las gracias por acompañar esta entrevista. Fernando, gracias, candidato a doctorado, profesor de la universidad. Como él lo dijo, es de un área de ingeniería. Aunque soy bióloga, también aprendí muchísimo en este tiempo que el doctor nos regaló el día de hoy. Gracias a toda la audiencia. Les mandamos un saludo desde Medellín, Antioquia, Colombia. Y doctor, ya para despedirse, ¿quiere mandar algún mensaje a la audiencia? Algo que quiera decir a los jóvenes para motivarlos a estudiar, a leer, a interesarse por este mundo. Claro que sí, pues el mensaje para todos los estudiantes, para la comunidad y para los asistentes a esta charla es que em, digamos que hay tecnologías que son desarrolladas en otras universidades, pero nosotros acá en Colombia y a nivel local, en la universidad donde ustedes se encuentren, pueden intentar desarrollar esto y digamos, volverlo muy local, sentirse orgullosos de lo que hacen. Hay mucho capital de investigación e innovación en Latinoamérica, entonces adelante con eso. Un reconocimiento también muy grande a la Universidad de Antioquia y al PECEL que comenzó con esto hace varios años, que se metió en la aventura, y un reconocimiento también a todas las comunidades y a todo nuestro equipo de trabajo en la ciudad de Cali, que se esfuerzan mucho y que en este momento están intentando sacar todo adelante, y a nuestros muchachos en Medellín. Entonces, en Medellín son Marley y el equipo se encargan son los que hacen un trabajo muy fuerte para intentar mantener la biofábrica con los altos estándares de calidad, y a los equipos también de El Salvador y de Honduras. Gracias, doctor. Disculpe el lapsus al comienzo que le cambié el nombre. No te preocupes. Perdón, los nervios de llegar acá a entrevistarlo. Fue un honor estar acá. Y bueno, gracias a todo el público que se conectó el día de hoy con nosotros.
Invitadísimos a seguir Liga de la Ciencia, ONG Chile, Biblioteca de Medicina, Universidad de Concepción, al World Mosquito Program, por supuesto, Colombia, World Mosquito Program Salvador y al programa en general. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde a Adiós. todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.